Bueno, entonces, repitiendo el mismo de ayer, es un edificio, obviamente lo tenemos que hacer, es un edificio que está de esta forma, lo tenemos que hacer más o menos, porque no. Es un edificio, lo tenemos que trasladar de esta forma, en el cual tiene lo tenemos que trasladar, por eso decíamos que es a una sola línea. Decíamos que era su edificio de su compañera, era de 9 metros. O a lo mejor, sí, de 9 metros. O a lo mejor decimos de 9 y a lo mejor de este lado le podemos meter, porque no todos van a ser de 9, algunos tienen a lo mejor unos tienen de 10 y a lo mejor aquí son 7, un ejemplo, si estamos de acuerdo, así. Bueno, y las alturas sabemos que son de 3. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos los datos que necesitamos para hacer el edificio son VP', acuérdense que para las normas técnicas complementarias de un concreto, el inciso 1.4.1 me dicen que el concreto, el mínimo será de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es la calidad del concreto. El FY será de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que son los dos esfuerzos importantes, compresión y tracción, para que el edificio pueda ser analizado por flexión. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? La carga de azotea. Vamos a decir, ayer se la dimos de cuánto? 800 kilogramos sobre metro cuadrado. La carga de entrepiso debe ser por lo menos que 1200. La carga de entrepiso, ¿cuántos? 1200. 1200. Varía mucho. Y no les va a pesar 800. No, pero es como, es para efecto de ejercicio nada más. Sí, por eso, no más que se acuerden, para que no le vayan a poner tan bajo, porque con la tierra y eso, se recuerdan. Bueno, ¿está bien así? Bueno, entonces, acuérdense que el de entrepiso es más pesado que el de la azotea. Sí. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos estos datos que son relevantes. Estos datos son... ¿Con jardines más pesados que la azotea? ¿Vale? Incluyendo que con jardines. Sí, porque obviamente en el entrepiso, en la carga viva, por ejemplo, la carga viva, por ejemplo, un ejemplo, si es para oficinas o casa habitación, para azotea son 100 kilogramos. 170. Y en entrepiso sería 170. Pero en las oficinas sí hay actividades en la azotea. Si hay actividades, entonces dependerá. Si hay actividades, entonces cambian el peso. Los pesos de las traves. Si no hay actividades, pues obviamente cambian, ¿no? Pero si hay actividades, como dice aquí el arquitecto Juan, entonces sí hay modificaciones, a lo mejor las que ustedes ya les especificaron. Sí, casi todos los edificios de oficina en el último nivel están haciendo todos estos eventos de congresos. Sí. Y tiene jardín, porque es para certificación, pero incluye bueno, entonces todos los sí. eventos. Entonces sí hay carga viva. Carga viva. No es como la azotea de este edificio, que Sí, no hay. no hay nada. Sí, que no se usa. Bueno, entonces si hay eventos, entonces sí hay que agregar la carga viva y obviamente agregar, por ejemplo, como un edificio en movimiento. Bueno, ahorita tentativamente vamos a ponerlo así, a que ustedes ya saben cada quien cuál será su expectativa. Bueno, entonces aquí no hay problema, así lo tenemos, un edificio más o menos aquí lo tenemos que hacer en 3D. ¿Sí? Es importante tener las plantas y los cortes. ¿Para qué? Para después modelarlo en 3D. Ese es el objetivo. Esos son los datos más importantes. Especificaciones. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también lo que sería de qué va a ser, ya sea concreto
necesitamos las secciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un módulo de 9 por 10. Este sería el más grande, este módulo. ¿Estamos de acuerdo? Con este módulo vamos a diseñar todos los módulos. Vamos a tomar el módulo más fatigado. ¿Sí? Es decir, no podemos poner columnas esa de 30, esa de 40, o de 60 o un metro, no, porque si no nos va a fallar a la torsión. Tienen que ser todos los elementos verticales y los horizontales, tienen que tener uniformidad para que no haya torsión. Una de nuestras vigas es cruzada, digamos que del vértice de Aquí. Sí, de ahí hacia el cielo. Hacia acá. Ajá, es cruzada y es un plano más largo. Entonces, ¿debo de considerar la sección de esa viga? Sí. Ah, ok. Sí, porque ya no es la misma. Nada más parece tramo. Nada más parece tramo. Nada más porque está cruzando un tramo y toda la carga, y como cruza toda la carga, crece el área. Entonces, al momento que crece el área, el peso es mayor. Pero nada más de ese tramo, pero todos los demás pues, van a ser iguales. Nada más tendrás una especificación en ese tramo, una especificación estructural. Bueno, entonces este módulo, vamos a decirlo rápidamente, tenemos que es de 45, ¿verdad? Decimos que es el módulo para columnas. Decimos que B es un 20avo de 9 metros entre 20, ¿no? Y me da 45 centímetros. H es un 20avo de 10 y me da 50 centímetros. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, este es el mismo. Esto me está indicando que tengo una columna rectangular. Entonces, ese es el mismo. Yo lo puedo subir. ¿Sí? Yo lo puedo subir, no sé, un 10% más. Que sea, a lo mejor esta la subo a 55 y este lo dejo como 65, ¿no? O lo dejo, o lo cambio 50 por 70. ¿Sí? 50 por 70. Pero no tengo que estar por debajo de este. Ese es el mínimo, nada más. Lo voy modulando para tener múltiplos, o la hago muy rectangular. Así está bien, lo podemos dejar así de 50 por 70. O la podemos hacer de 40 por 60. La podemos modificar. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, 45 y 50 me da un área, ¿no? Me da un área. 45 por 50. Entonces yo lo puedo agarrar y decir, bueno, que sea de, a lo mejor la bajo 40 y esta la subo 10, que sea 60. O la subo 50 por 70, pero nunca bajando de esta área que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora bien, las columnas, vamos a decir que son de 50 por 70. Las columnas van orientadas, van en función de esto, van orientadas. El mismo programa te las orienta, pero ustedes en su plano, a veces pasa que el programa da una cosa y ustedes hacen otra. ¿Sí? Entonces hay que orientarlas. Ustedes saben que, por ejemplo, estas columnas tienen un fin. En el sentido corto, viene el lado más largo. Del sentido largo, viene el lado más corto. Eso es con la intención de absorber el sismo y la flexión y la torsión. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, del lado más largo, entonces las columnas irán acomodadas el lado más corto. Del lado más largo, más corto, viene el lado más ancho, que sería H, ¿no? Y del lado más largo viene lo que sería de esta forma, ¿no? El lado más largo viene el sentido corto, es decir, es este. El lado más corto, la sección corta de la columna va para el lado más largo. El lado más corto de la columna viene el lado más ancho. ¿Sí están de acuerdo? Eso se le llama orientación de las columnas. Profesor, si yo quiero que mis columnas sean circulares a partir de ese predimensionamiento, ¿lo Sí, ajusto? lo ajustas y entonces tienes que sacar el área de
de una columna, que es igual a cuánto? A pi por diámetro cuadrado entre 4. ¿Sí? Pi por diámetro cuadrado entre 4. Ese es el área de una columna. Aquí sabemos que es B por H, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ya que tenemos las secciones, tenemos 50 por 70, que son columnas, 50 por 70. Decimos que ahora las traves, vamos a redimensionar para la mayor. ¿Cuál sería la mayor? La de 10. Entonces decimos traves y sacamos, a lo mejor dice, se me hizo más fácil decir H es igual a L entre 12. Y decimos 10 entre 12, ¿cuánto me dio? 1.83. Lo puedes dejar de 80 centímetros y decir que B es igual a 40 centímetros. ¿Sí? O a lo mejor lo hiciste de 15, o a lo mejor lo hiciste del 8% del grano. Cualquiera de esas tres. A lo mejor a ustedes se les ocurrió esta porque se piden en su mente más rápido y les dejaron de 40 por 80. Entonces tenemos aquí 40 por 80. Y ya tenemos las secciones, entraves y columnas. Las secciones circulares me habían dicho que aguantan más que las secciones rectangulares. Las secciones circulares. En columnas. Sí, columnas. En columnas, no, sí, porque entraves no hay columnas circulares, no hay entraves circulares. Sí. Y por ejemplo, si es. Sí, porque lo que van a hacer, por ejemplo, tú tienes una columna rectangular, tú tienes una columna circular. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú acomodas, mínimo el reglamento te dice 4 varillas, y en cuestión de las circulares te pide 6. Y entonces tú lo vas a revestir alrededor, tú vas a revestir. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Que repartes, si hay deformaciones, las repartes circularmente. Y en esta puede atacar más en este lado que en este lado. Entonces es más por la cantidad de acero que por la cantidad de acero, pero acuérdate que las columnas, para evitar que fallen, hay dos tipos: flexión y la flexocompresión. Y la flexión es cuando se pandea, cuando le falta sección, y cuando se tuercen es porque le falta acero, se falla la torsión. Yo he visto que cuando, por ejemplo, hay columnas circulares, hasta arriba y hasta abajo les ponen como un dado de concreto para poder... Es un capitel. ¿Así se llama? Es un capitel. Okay. Para que la columna no perfore la losa. Okay. ¿Sí? Y ahí es donde conectan las traves. Sí, pero si no, tú también puedes hacer, por ejemplo, estas columnas no se ve el capitel, pero el capitel tiene 2.5 de la altura de la losa, ¿sí? Que no es más que el casetón. El casetón está rellenado de concreto y se convierte en capitel. Y entonces se convierte en zona maciza, zona monolítica. Pero por ejemplo, entonces cuando se utiliza la losa reticular, en todas las columnas se van a utilizar los capiteles, que va a ser el refuerzo de la losa. Sí. Para que no se meta. Para que no perfore la losa. Por el mismo peso, la losa, haz de cuenta que es un elemento horizontal que se está sosteniendo por un elemento vertical. Entonces, para evitar ese apoyo o esa forma de que lo esté perforando, entonces se pone una zona maciza. El capital lo puedes hacer ya sea por fuera o rellenando los casetones, pero siempre tiene que haber una zona maciza. Cuando se está a la altura de la losa, que se rellena con toda la losa, ¿debe de llevar un armado extra, el capitel? Sí. Es como una zapata aislada. Sí, una zapata. O sea, llega la columna, aquí en lugar de llegar hasta arriba, y para evitar que se penetre, tú le haces una especie de losa o un armado extra para que no te... Lo mismo puede ser, la situación de esto es de que puedes utilizar la misma capa de compresión. La misma capa de compresión que ya trae una malla, y entonces lo puedes ocupar.
Todo es, bueno, es circunstancia constructiva o criterio constructivo, porque a lo mejor dices, a ti no te gustó, yo quiero que a lo mejor, o dice, como dice por ahí, ¿no? Factor miedo, ¿no? El factor miedo es de que tú le pones el capitel por fuera, y entonces el capitel ya lo sacaste, ¿no? Y entonces traes tu columna aquí. Y entonces, como decía la maestra, entonces haces un armado diferente. Pero entonces la circunstancia para ti es de que después viene tu losa arriba y entonces estos remates que vienen aquí, no sé si para ti sean muy estéticos dentro de tu forma, o les vayas a dar un remate, o les vayas a pulir, o los vayas a ocupar de otra manera. Entonces, porque en ocasiones te quedan así como que chipotes por fuera. ¿Y esas dimensiones extras, sí se tiene un parámetro con Sí. la losa o sí también se tiene que calcular? No, se calcula. Realmente tienes un ejemplo por aquí. Tienes la altura del casetón. Este casetón vale H, que es el peralte total, la altura del casetón. Y acuérdate que para H, para losas cuadradas, me dice que H, el predimensionamiento sería un 25avo del plano. Para losas rectangulares, me dice que H es igual a un 25avo del sentido corto más sentido largo entre dos de estas dos, ¿sí? Para encontrar estos casetones, la altura. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿a qué se refiere esta? Si es losa, cuando las losas son así, tomas la mayor, a lo mejor aquí, vamos a decirlo así, tienes 8 metros. Y entonces dices, yo quiero saber la altura del casetón, la altura de mi losa, de mi nervio, H. Entonces vas a dividir 8 metros entre 25, ¿cuánto te da? Un ejemplo. Punto 32, lo acercas al múltiplo más cercano, lo manejas de 35 centímetros, que sería H es igual a 8 metros entre 25, ya te da punto 35. Y entonces ya tienes la altura. Y entonces el parámetro para rellenar el casetón, bueno, el casetón de la columna, tienes la columna y vas a rellenar el casetón que tú lo quieres rellenar. Tienes aquí la tabla de borde y aquí tienes el casetón. Entonces se cuentan a partir de aquí. Dice que son 2.5 de H. ¿Cuánto sería 2.5 de H? 35 por 2.5. Entonces, de aquí tienes 87. Para acá tienes 87. ¿Punto qué? Punto 5. Y de aquí también tienes 87.5. Total. Sería la maciza. Todo alrededor de la 2.5 de H. Por eso es importante saber la altura del peralte de la losa del reticulado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces ya tienes tú. ¿Cuántos cubre un casetón de 40 centímetros? 40. Tenemos 80 y 10 del nervio, tienes 90. ¿Qué es lo que haces? Dice, ya me pasé por 3 centímetros. Pues entonces lo que haces es rellenar los dos casetones, ¿no? Y casi tienes 2 casetones de diámetro. ¿Y cómo rellenas esos casetones? Concreto. Pero, o sea, ya va a estar el casetón, ya va a estar la retícula y tú cómo Sí. lo rellenas. Lo que pasa es que este hueco ya está hecho. Este hueco ya está hecho porque tú aquí vas a poner poliuretano. Van formado, va la cimbra, ¿no? Viene la cimbra. Y la cimbra
va separando como si fuera una losa, un waffle, ¿no? Y lo van acomodando. Entonces, con separaciones de los casetones de 40 centímetros, vas dejando los de 10 y vas dejando los de 20, los nervios. Entonces, al momento de que quitas esas columnas, se quita ese espacio. Y se llenan todo. ¿Sí? Quedan huecos estos. Pero entonces tú lo vas preparando antes de colar esto, tú ya tienes previsto dónde van a ir tus columnas. Y entonces los armados, este armado puede ser que tú, este armado lo hagas de esta manera, ¿verdad? O esta misma malla la bajes, ya sea en función del criterio de cada uno. O le pongas como si fueran vigas aquí, encontrando las varillas nada más. Son casetones de 40 centímetros, son pequeños. Y no van a ser en todo, no van a ser alrededor de la columna. ¿Cuántos son? 2 de cada lado, 2 así de cada lado, y luego 2 de cada lado. ¿Sí? Formando los 4 lados. Sí, sencillo. También se podría hacer como un emparrillado para no estar. También se puede hacer un emparrillado. Sí, es cuestión de lo que se te sea más fácil. Puede ser un emparrillado, o a lo mejor alguien a veces dicen, no más le meten varillas, nada más para que se lo suena macizo. O a veces bajan la parte de la malla, la bajan, le dan una continuidad. Y nada más es para que esté hueco y el concreto esté firme. O a veces, ¿qué es lo que hacen, chavos? ¿Qué es lo que hacen? De la misma columna sacan las varillas así. Y luego de esta forma la jalan. Y luego del otro lado así. Y la forman así. Y nada más las puras varillas de la misma columna. Es decir, la columna, por eso se recomienda que siempre, cuando hacen las columnas, siempre dejan una varilla más larga que atraviesa del otro lado. Y luego una varilla del otro lado que atraviesa del otro lado. Inclusive cuando hacen las traves. Cuando hacen las traves, si las han visto cómo hacen las traves. Cuando hacen las traves, cuando hacen el anclaje de las traves, a veces con la columna, viene la columna. Y aquí viene la columna. Y esa es la trave. Bueno, entonces la columna viene y hace esto. La columna viene, hace esto. La trave viene aquí, hace esto. Viene abajo y hace esto. Y entonces vienen los estribos. Y entonces eso se convierte en un apoyo monolítico. ¿Sí? Para amarrarse. Tener donde el anclaje. Y este anclaje, pues dicen, la distancia son 40 diámetros de la bahía. O en ocasiones dicen que no 40 diámetros. En ocasiones ya por cuestión técnica dicen, métele que sean 40 centímetros. Y ya nomás dicen, no, por cuestión técnica, para facilidad. Pero así son los anclajes. O sea, como dice el compañero, puede ser un emparrillado. O a lo mejor dice, tú te preveniste desde el principio y ¿sabes qué? Déjale la columna, doble la varilla y aquí. Para el momento de rellenar ese hueco o esos casetones, ya queden impregnados con la varilla y se convierta en concreto armado. ¿No? Ese sería un criterio. Los criterios ustedes los van a ir buscando, el que más se le facilite. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ya tenemos, esas son las cosas más importantes que debemos de tener. Ya tenemos las traves, ya tenemos las columnas, ¿sí? Ya tenemos el concreto, ya tenemos las cargas, ya predimensionamos. Esos son los datos los que necesitamos. Entonces, y también me faltan las fuerzas sísmicas. Estas fuerzas sísmicas. Acuérdense que el sismo va de ida y de regreso. Y viene en esta dirección también, que son, ¿en qué sentido sería este sismo? En Z. ¿Y en qué sentido sería este? En X. Entonces vamos a tener sismo en X y Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Y también de ida y vuelta. Vamos a tener viento de ida y vuelta. Viento en Z de ida y vuelta. ¿Sí? Esos serían los factores. Pero
Estas cargas todavía no las tienen, creo yo, todavía no. Vamos a inventárselas, vamos a ponérselas mientras, ¿no? Primer nivel, vamos a ponerle 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, ¿sí? Así, por nivel, de a 1, ¿no? Acuérdense que el sismo va creciendo. Y del otro lado, pues de igual forma, de 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos mi fuerza del sismo, ya tengo mis cargas. Ahora sí, me voy, abro mi programa y le voy a dar en un nuevo proyecto, New Project. Y entonces lo voy a ubicar, para el caso de ustedes, se les recomienda que vayamos hay un paso, hay dos formas de dibujarlo. Uno es en Space y después pasa al siguiente que es OpenStructure de Wizard, ¿sí? Pero se recomienda que mejor ahorita que ustedes que son principiantes, empecemos con este básico, en Space, ponerle un nombre del archivo, nombre del archivo, ponemos por ejemplo, no sé, por ejemplo, ponemos arquitecto urbano. Arqui, para que no sea tanto, arqui, urbano, para que no sea o urbano. Entonces, aquí, metros, unidades de longitud, metros. Unidades de fuerza, toneladas. Se recomienda que sean toneladas. Una vez que ya tenemos este recuadro, este se los voy a explicar así, chavos. Pero yo tengo unos tutoriales de paso por paso. Se los voy a acercar a la maestra para que se los hagan saber a ustedes y para que la forma de hacerlo haciéndolo es muy práctica. Pero si no, lo hacemos así. Y de todas maneras, el próximo martes yo vengo con ustedes. A esta hora yo no tengo clase, yo vengo con ustedes los días. Ahora sí que la arquitecto me necesite, aquí vamos a estar. ¿Sí? Bueno, entonces, unidades de fuerza, toneladas. Ya que tenemos este recuadro, ponemos siguiente. Nos va a aparecer este recuadro. Siempre le vamos a aparecer en adherir vigas. ¿Sí? Lo vamos a dibujar adheriendo vigas. Que se hace. Porque les decía yo, podemos utilizar pero les va a costar un poquito de trabajo. ¿Ahí qué se tendría que hacer? Obviamente lo podemos hacer. ¿O quieren que lo hagamos? Creo que por el camino fácil primero, ¿no? ¿Qué se hace? Pues hacerlo fácil, ¿no? Comprende lo de poner de forma fácil y ya. yo les recomendaría que la forma más fácil y entonces si quieren el próximo martes lo vemos con y ustedes ya ven cuál se les facilita más. ¿Sí? Ahorita porque vayan entendiendo el básico. Bueno, entonces adherir, le damos finalizar. El tercer paso es, nos va a aparecer una retícula. Se está cargando. Se recomienda que esta retícula siempre la pongamos de frente, view from. Estas son las vistas. Estos cuadritos que están aquí son las vistas de por ejemplo, si lo ponemos aquí, aparece de esta forma. Si lo pongo de esta manera, va a aparecer acostada. Si lo ponemos de esta forma, va a aparecer de lado. Son las vistas para que yo pueda identificar mi retícula. Entonces le ponemos en view from, frontal, me aparece de frente. Ahora, yo tengo que empezar a ver cuál es el lado que más me favorece, el más fatigado, cuál es el de la longitud, porque tengo 17 metros o 18. ¿Cuál de los dos se recomienda? Vamos a empezar con el de frente. Ese es el frente, ¿sí estamos de acuerdo? Esa es la profundidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Ese es el frente, la profundidad. Entonces vamos a dibujar el frente. Porque en ocasiones dicen, bueno, vamos a dibujar el lado más grande. No, se recomienda que dibujemos el lado de frente. Esta es la profundidad, acuérdense de la profundidad. Nosotros vamos a tratar de buscar la profundidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dibujar el frente.
me dice que son 17 metros, pero yo nomás tengo aquí 10 metros. Lo que yo tengo que hacer es, me da una opción en este recuadro, decirle crear. Yo voy a crear la distancia. Le voy a poner un nombre, pues ponle 1, por ejemplo 1. No pasa nada, cualquier nombre le puedo poner 1. Esto no lo movemos, así lo dejamos porque son las coordenadas de origen. Lo dejamos así. Lo único que le vamos a mover son las frecuencias de Y y X. Entonces, el que me hace falta es X. Y le voy a subir a ¿cuánto? A 17. Le pongo 17. En Y, ¿cuánto tengo? 18. 9. Lo puedo dejar así como está. 10. Ya que tengo esto, le digo, hasta aquí no hay dudas. Ok. Y entonces me apareció en este cuadro, le das un clic aquí, lo subes. Ahí está. Ahí está. Y entonces me va a aparecer en esta carpeta, me aparece 1, le doy un clic en la pestañita y ya me creo la retícula que yo necesito. ¿Sí? Bueno, entonces voy a empezar a dibujar. Así como está el flasheo. Yo quiero quitar el flasheo. Vamos a suponer, dame un clic aquí. Y sin querer se me fue y le piqué aquí. Y ya la regué. Entonces lo que voy a hacer es, en el snap, lo desactivo, lo selecciono y le doy suprimir. Yo hubiera cerrado y hubiera vuelto. Aceptar. Así, decimos sí y ya. Lo borré. Sí, entonces, por si me equivoqué, ¿sí estamos de acuerdo? Lo seleccionamos y le damos suprimir. Bueno, entonces otra vez voy a empezar a dibujar el snap y otra vez agrego, empiezo a dibujar de 0 a 3 y lo voy dibujando. Por eso nosotros elegimos la viga. ¿Ustedes se acuerdan cuando dijimos adherir vigas? Viga por viga, o sea, tramo por tramo. ¿No le llaman viga al elemento estructural? Llámese columna, viga o lo que sea. Sí, a todo le llaman el elemento viga, adheriendo vigas. Entonces decimos, ¿a cuánto es? A 10 metros. A 10, le das un clic, lo bajas, le das un clic. Ya no lo puedo dibujar, lo tengo que desactivar. Y otra vez lo activo y entonces donde me quedé le doy un clic a 17. Entonces vuelvo a repetir la misma operación, ahora de 3 a 6. Y de 10 a 17. Después el siguiente nivel a 9, 10. No, ya no se puede hacer más rápido. Es viga por viga. Oye, el orden no importa. No importa. Voy a procurar que yo hubiera agarrado un primer momento y hubiera hecho No, porque el programa lo acomoda. ¿No importa? No importa. Por ejemplo, Es que en el lado normal sí te da pieza por pieza, ¿no? Sí. Y sí te da una asignación de número de piezas. Sí. Y ahorita no. No, ahorita no, porque después lo acomoda. Ok. Solito el programa lo acomoda. Entonces, pues ya no. Porque podemos hacer esto. Un ejemplo, podemos hacer esto. Dale control Z. Dibujar todo el marco. No, todo control Z. Control Z, bórralo todo. Ahí está. Podemos empezar de aquí. Otra vez snap. Empiezas de aquí a 3 y vete a 17. Y lo bajas. Lo desactivas. Y entonces le das a 10. Y entonces puedes hacer lo mismo otra vez. Entonces se puede hacer más De rápido. 3 a 6 y de 6 a 17. Simplemente ya el mismo programa lo va dividiendo por nodo. Ok. A todo un experto diría. Y entonces, ya que lo tenemos dibujado, le decimos close. Y aquí están los elementos dibujados. Si yo toco este, ¿cuál es?
Ah, entonces sí le asigno un número, pero ella él solito le pone. Los va acomodando en orden. Los va asignando y aquí va poniendo los nodos. Me va a generar los momentos, los constantes de cada uno de los Sí. Y se puede imprimir por cada elemento. Por cada vista. Por cada vista. Sí. Por cada vista, pero si yo quisiera del tramo 5, una viga de veras. Una viga, esa. Eso me sacaría el diagrama. El diagramita exactamente es nada más de esto. De construcción. O sea, sacaría el programa, este programa saca todo, el diagrama general. Pero si yo nomás lo quiero particular, no me sacaré esto. Nomás quiero este. Si yo le pido el análisis o el reporte de todas las piezas, me lo da por separado. Me lo da por separado y me lo da por completo. Sí. Me lo da de las dos formas. Y Pues es igual que el Raman Max, sí. también él lo va a hacer así. sí, inclusive lo da por gráficas. Y la misma gráfica la pone aquí. Las tres gráficas de cortantes, momentos y parte. Y si no da otra opción, agarro el elemento, me lo da por vertical. Bueno, ahorita en una vista de view from, por ejemplo aquí, y aquí le voy a dar el new view, me da una nueva vista. Pero ahorita todavía no la creamos, todavía no, porque no lo hemos terminado de leer. O sea, ese es uno de los alcances más avanzados del este. Y aparte el diseño me lo puede dar general o me lo puede dar por cada elemento, también el diseño. Bueno, ahora este diseño le das un clic dentro y entonces le bajas la escala. Con el scroll, le va bajando la escala para ponerlo ahora de perfil o ponerlo en isométrico. Entonces, este elemento yo lo tengo así. Entonces, lo voy a seleccionar todo. Ahí está. Al momento que lo selecciono todo, ya me identifico todos los nodos. O sea, nodos y elementos. Esos son elementos y esos son nodos. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, este elemento lo quiero repetir ¿en qué dirección? En Z, la profundidad. Me voy a ir en este icono que dice transnacional, repetir. O sea, repetir de manera transnacional. ¿Sí? Y me aparece este recuadro. Este recuadro, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer tramo por tramo. ¿Por qué tramo por tramo? Porque se recomienda tramo por tramo. Aquí no hay problema porque son 9. Pero ¿qué pasaría si usted cada uno de ustedes tuviera 8, 5, 6? No tengo que hacer tramo por tramo. Por eso se recomienda, decía, 1 por 1. Tramo por tramo. ¿Sí? 1 por 1. Por ejemplo, aquí lo dejamos 1 por 1 porque me lo da 5. ¿Qué tal si a lo mejor la repetición tengo 5 y luego la otra repetición la tengo 9 y la otra repetición la tengo 6? Por eso se recomienda 1 a 1. ¿Sí? Entonces le doy la dirección Z, el espacio, le voy a dar 9. Ya que tengo esto, le voy a dar el link y Open Base. Abrir una base. Esta leyenda siempre me va a aparecer que todo lo nuevo que se va haciendo, auto-salvar, que todo lo nuevo que se va haciendo se va salvando, se va guardando en el programa. Y le voy a decir siempre sí, salvar. ¿Sí? Salvar. Y le doy OK. Y ya me repitió la de 9 metros. A lo mejor tuviera yo una de 8 metros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Deselecciono este y entonces la pongo en planta. ¿Y cuál me falta? Selecciono este nada más. La pongo en isométrico. Si estamos de acuerdo, en isométrico. Y ahora voy a repetir otra vez la de 9 metros. ¿Qué tal si a lo mejor tuviera yo una de 7? Pues ya me originó la de 7. Otra vez. Le digo en Z, otra vez a 9. Y los está sacando hacia adelante, ¿verdad? ¿Sí? Sí. O también los puedo sacar hacia atrás. Poniendo negativo. No, seleccionando hacia dónde quieres que lo. Hacia dónde quieres que lo repita. Si yo hubiera seleccionado este, me lo va a repetir hacia atrás. Como seleccioné este, me lo va a repetir hacia atrás. O sea, puede ser continuo o atrás. Pero en el primer momento, en el primer
no hay forma de decirle si para atrás o para adelante. Lo hace, puede ser, no importa. Con el hilo. Sí, pero no importa, porque Ah, sí, pero para adelante. sí, claro, o pueden ir para atrás, pero Ok, usted sí, pone ya, la ya referencia. entendí. Sí. Discúlpame, mi ancianidad. Bueno, entonces decimos link, open base, ok. Y ya quedó mi edificio. Tenemos un clic dentro, ya está el edificio. Eso por ahí. ¿Sí? Ya quedó mi edificio. Mi edificio, que si bien es cierto, ese edificio yo lo puedo mover. ¿Cómo lo puedo mover? Lo puedo girar con esto. O con esto. Va girando, como yo le quiera dar la vista. Girando lo puedo seleccionar de nuevo otro para si quería incrementar. Sí, otro. sí, sí, también. Para- Si lo quiere incrementar hacia X, Ajá. o si quiere otro nivel, lo puede hacer. Ahí abajo en la referencia. Lo va girando nada más. Esas son las opciones. Le pones otra vez el isométrico. Profesor, ¿y si se exporta de AutoCAD, también lo voy a poder modificar ahí? Sí, sí, porque al momento que lo importas a AutoCAD, el programa donde está lo hace suyo. Y entonces los